¿Alguna vez te has detenido a pensar que la verdadera mente de un narcisista no se revela en sus palabras, ni en sus promesas, ni en sus miradas seductoras, sino en los pequeños detalles que casi nadie percibe? ¿Y si te dijera que existen objetos, hábitos y símbolos escondidos dentro de su casa que hablan mucho más de quién es que todo lo que él dice? Sigmund Freud afirmaba que el inconsciente no miente, siempre se escapa en actos fallidos. En elecciones, en repeticiones y, sorprendentemente, también en los espacios físicos que una persona construye a su alrededor. El hogar de un narcisista no es solo un espacio para vivir, es un santuario de su propio ego, un escenario donde todo, absolutamente todo, gira en torno a una única necesidad. Sostener la fantasía de grandeza y ocultar las fragilidades que jamás permitiría que tuvieras. Lo que esconde ahí, entre puertas cerradas, cajones con llave y objetos aparentemente inofensivos, son extensiones materiales de sus defensas psíquicas, mecanismos inconscientes que Freud describió con precisión. Y por más que intente mantener la pose perfecta hacia afuera, encantador, seguro, seductor, dentro de su casa existen señales claras, casi gritantes, de un vacío que no quiere enfrentar. Un vacío que necesita llenar con símbolos de control, fetiches de poder y pequeños altares de autoafirmación. Esto se percibe en las cosas que colecciona, en las obsesiones que mantiene, en lo que guarda, en lo que esconde y, sobre todo, en aquello que nunca te permite ver. En este momento vas a descubrir 5 cosas extrañas, desconcertantes y profundamente reveladoras que un narcisista esconde dentro de su casa, no porque quiera protegerte de esas verdades, sino porque él mismo no soporta enfrentarlas. Prepárate, porque una vez que aprendes a ver esto, nunca más vas a mirar su espacio ni a él de la misma manera, porque como decía Freud, todo lo que es reprimido siempre encuentra la forma de revelarse. Para un narcisista, el hogar no es solo un espacio físico, es una extensión viva de su ego idealizado, esa construcción psíquica que necesita ocultar desesperadamente la fragilidad de su verdadero yo. Freud nos enseñaba que el ego busca de forma obsesiva evitar cualquier contacto con aquello que lo amenaza, y es precisamente por eso que dentro de su casa todo está calculado, todo es simbólico. Todo cumple una función inconsciente, reforzar la fantasía de superioridad. Si hacia afuera aparenta encanto, control y autoconfianza, hacia adentro hay una colección silenciosa de objetos, hábitos y secretos que sostienen ese teatro psíquico. Cada detalle del ambiente, desde los objetos que exhibe hasta los que esconde, revela una lucha interna constante contra lo que más teme, el colapso de su propia imagen. Para Freud, esto es una defensa clásica contra la angustia que aparece cuando el ego ya no encuentra apoyo externo. Por eso notas que hay espacios prohibidos, cajones que nunca pueden abrirse, puertas que permanecen cerradas, objetos que parecen fuera de lugar pero que para él tienen una función casi ritual. Esos objetos no están ahí por casualidad, muchas veces son compensaciones inconscientes, formas simbólicas de llenar lo que internamente sabe que está vacío. Y lo más perturbador, ni siquiera él mismo lo sabe de forma consciente. Freud decía que lo reprimido siempre regresa, pero disfrazado. Así, el narcisista vive rodeado de pruebas físicas de su propio desequilibrio, pero al mismo tiempo ciego ante lo que esos objetos realmente significan. Lo que para él parece orden, éxito o control, en realidad es una confesión silenciosa del caos interno. Ahora comenzaremos a ver lo que Freud llamaba formaciones del inconsciente materializadas, objetos y hábitos aparentemente inofensivos, pero que revelan una verdad psíquica que él jamás permitiría que tú descubrieras. La primera de las 5 cosas que el narcisista esconde en su casa son archivos secretos, y no se trata simplemente de una colección casual de documentos o recuerdos, sino de un verdadero arsenal psicológico acumulado con una intención precisa, aunque muchas veces inconsciente. Estos archivos pueden adoptar múltiples formas, capturas de pantalla de mensajes antiguos, audios guardados durante meses o incluso años, conversaciones archivadas en correos electrónicos, chats ocultos en carpetas con nombres ambiguos, documentos escritos a mano con anotaciones detalladas sobre lo que alguien dijo en una discusión, o incluso videos grabados sin consentimiento.
Todo ello no es acumulado por nostalgia ni por orden, sino porque representa, para el narcisista, una especie de seguro emocional, una bodega de armas que puede desenterrar en el momento preciso para controlar, manipular, desestabilizar o castigar a quien se atreva a cuestionarlo, desafiarlo o, sobre todo, a alejarse de él. Sí, porque para el narcisista, la separación, la crítica o la indiferencia son experiencias insoportables, casi traumáticas, ya que ponen en jaque su frágil sentido de identidad. Freud explicaba que el narcisista posee un ego extremadamente sensible a la crítica, una estructura psíquica que no tolera la disonancia entre la imagen idealizada que proyecta y la realidad de sus fallas, debilidades o limitaciones. Por eso, ante cualquier amenaza, ya sea real o percibida, su sistema defensivo se activa de forma automática e intensa. Estos archivos secretos son, en esencia, una de esas defensas obsesivas, un mecanismo elaborado para mantener el control sobre las narrativas, sobre las relaciones y sobre la percepción que los demás tienen de él. Pero lo más revelador, lo que Freud hubiera señalado con una mirada profunda, es que estos archivos no son símbolo de poder, sino de profunda vulnerabilidad. No los guarda porque se sienta fuerte, sino porque se siente en constante peligro de desaparecer, de ser expuesto, de ser juzgado como insuficiente. Por eso, al acumular pruebas, registros, fragmentos de conversaciones, intenta crear una falsa sensación de seguridad, como si poseer esos datos lo convirtiera en el dueño absoluto de la verdad. Como si tuviera siempre la última palabra, el as bajo la manga, el golpe definitivo que lo mantendrá por encima del otro. Es una ilusión de control en un mundo interno que, en realidad, está dominado por el caos, el miedo y la inseguridad. Y es precisamente ese miedo, el más profundo de todos, lo que lo impulsa a actuar así, el terror al colapso de la imagen perfecta que ha proyectado hacia el mundo. Porque detrás de esa fachada de éxito, de carisma, de dominio, el narcisista sabe, en lo más hondo, que su identidad es frágil, que no está firmemente anclada en una autoestima real, sino en la mirada del otro. Por eso, si alguien se atreve a retirar esa mirada, a cuestionarlo, a no admirarlo, todo su universo se tambalea. Y esos archivos son su intento desesperado por evitar que eso suceda, por tener siempre algo con que chantajear emocionalmente, con que recordarle al otro sus errores, sus contradicciones, sus debilidades. No es venganza, no es justicia, es supervivencia psíquica. Es la forma que ha encontrado para sostenerse en pie, aunque sea sobre una base de mentiras, vigilancia y desconfianza. Por eso vigila, investiga, monitorea. Porque para él, no saber es sinónimo de perder el control, y perder el control es sinónimo de muerte emocional. Y aunque muchos de estos archivos nunca se usen, aunque permanezcan en la oscuridad de un disco duro o en un cajón cerrado con llave, su mera existencia le da una sensación de dominio, de preeminencia. De estar siempre un paso adelantado. Es como si llevara encima un escudo invisible hecho de palabras ajenas, de momentos capturados fuera de contexto, de verdades a medias que puede moldear según le convenga. Y así, día tras día, construye no solo una memoria selectiva, sino un sistema de poder basado en el miedo del otro, mientras él mismo vive bajo el peso invisible de ese mismo miedo, el miedo a ser descubierto, a ser abandonado, a ser visto tal como es. En la práctica, es como si necesitara asegurarse de que, si el otro escapa, él aún tenga algo con que dominar o destruir psicológicamente. Pero aquí está el punto más profundo, desde la mirada freudiana, este comportamiento es una manifestación clara de lo que Freud llamaba formaciones reactivas. Es decir, cuanto más miedo interno siente, más necesita construir defensas externas. No guarda estos archivos porque sea fuerte, sino porque es profundamente frágil. Es un intento inconsciente de no enfrentarse con su propia impotencia emocional. Por eso vigila, investiga, monitorea. Y no siempre es algo explícito. A veces es un cajón con llave, un disco duro oculto, una carpeta encriptada o un cuaderno escondido. A veces son simples anotaciones que parecen inofensivas,
pero que en realidad representan su pánico visceral a perder el control sobre las personas y las narrativas que orbitan su vida. La segunda cosa que el narcisista esconde no es algo que necesariamente oculte a la vista, sino algo que exhibe con orgullo, pero que en el fondo esconde su verdadero propósito, es la fetichización simbólica del yo. Objetos y elementos que existen para alimentar de manera artificial su fantasía de grandeza y su delirio de omnipotencia. Si observas con atención, te darás cuenta de que dentro de la casa del narcisista existen espacios que parecen auténticos altares dedicados a sí mismo, fotos, premios, certificados, trofeos, objetos de estatus. Todo meticulosamente colocado, no para celebrar logros, sino para reforzar la ilusión de que es alguien especial, superior, intocable. Freud decía que el narcisista vive en un estado de omnipotencia infantilizada, una búsqueda constante del amor incondicional que nunca recibió. Estos objetos no son solo decoración, son herramientas psíquicas. Cada elemento funciona como una ancla para sostener la identidad falsa que ha construido. Es como si necesitara mirar hacia afuera para recordar quién cree que es, porque si se atreve a mirar hacia adentro, encontrará todo lo contrario, inseguridad, miedo, vacío, una sensación insoportable de no ser suficiente. Lo más curioso es que muchos de estos objetos resultan exagerados, fuera de lugar o totalmente desproporcionados, una colección de relojes lujosos que casi nunca usa, cuadros con frases sobre éxito, poder y superioridad. Una estantería llena de libros que jamás ha leído, pero que están ahí solo para proyectar una imagen de inteligencia y cultura. Y esto no es simple vanidad, es supervivencia psíquica. Freud lo llamaba narcisismo secundario, un mecanismo donde la persona intenta llenar su vacío interno con representaciones externas. Y aquí es donde se vuelve evidente que la casa del narcisista no es un hogar, es un escenario, es un museo de su propio ego. Pero curiosamente, mientras exhibe algunas cosas con orgullo, otras permanecen ocultas, objetos escondidos, trancados, inaccesibles. Y es precisamente sobre esos objetos, sobre esa parte oscura que nadie ve, que hablaremos ahora. La tercera cosa que el narcisista esconde en su casa es lo que Freud llamaría la sombra del yo. Si por un lado el narcisista exhibe símbolos de poder y éxito, por otro hay una parte de su casa que guarda exactamente lo contrario, objetos, recuerdos y elementos que representan lo que más le duele. Le avergüenza o quisiera borrar de su existencia. Fotografías de relaciones pasadas, cartas, regalos de personas que ya descartó, objetos rotos, pertenencias asociadas a fracasos, derrotas o recuerdos que, si pudiera, desaparecería para siempre. Freud nos enseñaba que lo reprimido nunca desaparece, simplemente se desplaza, se esconde, se tranca. Estos objetos son depósitos simbólicos de todo aquello que no pudo integrar en su identidad perfecta. Son las grietas del ego, recordatorios constantes de que, detrás de toda esa fachada de grandeza, existe fragilidad, culpa, vergüenza y resentimiento. Y justamente por eso estos objetos permanecen escondidos, son intolerables incluso para él mismo. Y no te equivoques, aunque nunca hable de ello, esos objetos tienen un peso psíquico gigantesco. Freud explicaba que la represión genera una tensión interna brutal, y esa tensión no se disuelve, se filtra, se manifiesta en forma de agresividad, desprecio, frialdad, explosiones de rabia o, paradójicamente, en crisis de tristeza, soledad y vacío existencial. Es como si su propia casa fuera un campo de batalla permanente entre lo que desea ser y lo que no soporta admitir que es. Incluso si no sabes exactamente qué es lo que esconde, lo sientes. Sientes el peso en el ambiente, sientes la energía densa, la tensión en ciertos espacios, el malestar inexplicable al cruzar determinadas puertas o al acercarte a ciertas zonas de su casa. Y no es imaginación, es el inconsciente materializado en el espacio físico, porque como decía Freud, el inconsciente nunca miente, y cuando alguien no escucha su propio mundo interno, el entorno se encarga de gritar lo que la mente no quiere ver. La cuarta cosa que el narcisista esconde es algo que no es un objeto, sino una ausencia cuidadosamente construida en su hogar.
Es la falta de espacios verdaderamente íntimos o personales. No hay rincones donde se sienta vulnerable, no hay objetos que hablen de conexión emocional profunda, no hay muebles desordenados ni fotos familiares espontáneas, no hay libros subrayados ni cartas escritas a mano. No hay indicios de que alguien viva allí con autenticidad. Todo está pulido, ordenado, calculado. Todo parece estar esperando una visita, todo parece estar listo para ser fotografiado, para ser mostrado, para ser validado por el mundo exterior. Freud diría que esta ausencia de caos es en sí misma un síntoma de caos interno, porque el desorden emocional se compensa con un orden obsesivo en el entorno. El narcisista no permite que nada en su casa muestre imperfección, porque la imperfección es el enemigo de su imagen idealizada. Esta ausencia de autenticidad esconde el miedo más profundo al descubrimiento, al rechazo, a la exposición de su verdadero yo, que él considera indigno de amor y de aceptación. Por eso no hay huellas de vida real, solo huellas de una representación cuidadosamente ensayada. Y ahora llegamos a la quinta y más brutal de las cosas que el narcisista esconde en su casa. Y es que, en el fondo, lo que más intenta esconder es exactamente lo que lo está destruyendo por dentro. Después de observar todos estos detalles, queda claro que la casa de un narcisista no es un hogar, es una prisión decorada, es el reflejo perfecto de lo que Freud llamaba un ego frágil disfrazado de omnipotencia. Todo allí gira en torno a un esfuerzo desesperado por esconderse de sí mismo, aquello que en el fondo más lo atormenta, la percepción interna, silenciosa e insoportable, de que no es lo que aparenta ser. Detrás de los altares del ego, de los archivos secretos y de los objetos ocultos, existe un ser en colapso constante, no un monstruo frío ni un villano calculador, sino una persona atrapada en un laberinto sin salida. Construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, mentira a mentira. Es un ser que vive en un estado permanente de disociación, dividido entre lo que proyecta ser y lo que siente en lo más profundo que es, alguien insuficiente, temeroso, vacío. Y cuanto más intenta disfrazar esa realidad, más sufre, más se fragmenta, como si su identidad fuera un espejo que se resquebraja con cada intento de sostener la imagen perfecta. Cada sonrisa forzada, cada gesto de superioridad, cada acto de control, le cuesta una parte de sí mismo, una porción más de su autenticidad, hasta que, con el tiempo, ya no queda nadie en casa. Solo una fachada en movimiento, una cáscara que repite el guión sin recordar ya quién era el personaje original. Su casa, al igual que su mente, está profundamente dividida, como si fuera un territorio ocupado por dos fuerzas opuestas que nunca se reconcilian. Una parte, la visible, la que tú puedes ver, está meticulosamente diseñada para exhibir perfección, muebles impecables, objetos de lujo, fotos donde siempre es el centro. Frases motivacionales enmarcadas como si fueran mandamientos, todo dispuesto para que quien entre sienta reverencia, admiración, incluso envidia. Pero hay otra parte, invisible, inaccesible, que nadie puede tocar ni nombrar, y que él mismo evita con terror, es el espacio donde entierra la vergüenza, la culpa, el dolor de haber sido abandonado. De no haber sido amado como necesitaba, de no haber podido ser visto tal como era. Es el lugar donde acumula los recuerdos de sus fracasos, de sus derrotas emocionales, de las veces que no fue suficiente, de las relaciones que destruyó sin quererlo, de las palabras que no pudo decir, del llanto que nunca permitió salir. Y ese pánico al fracaso, ese miedo existencial a ser descubierto como un fraude, es tan intenso, tan arraigado, que ha convertido su vida entera en una huida perpetua hacia adelante, hacia más poder, más control. Más validación, como si acumular pruebas externas de éxito pudiera borrar la verdad interna que no quiere escuchar. Y lo más cruel, lo más trágico de todo, es que vive rodeado de pruebas materiales de su propio vacío sin darse cuenta. Como si caminara todos los días sobre un suelo que grita su dolor y él siguiera escuchando solo su propia voz. Los trofeos que no significan nada, los libros que no ha leído, las fotos donde sonríe pero sus ojos están muertos, los cajones cerrados que esconde como si guardaran un cadáver, todo eso no es símbolo de plenitud, sino de carencia.
Es el eco material de una ausencia que nunca fue sanada. Y él, sin saberlo, es un prisionero de su propio inconsciente, encerrado en un ciclo del que no puede escapar, condenado a repetir los mismos mecanismos una y otra vez, idealizar, dominar, descalificar, manipular. Aislarse, necesitar, exigir, castigar. Son las mismas fugas, las mismas estrategias de supervivencia emocional que aprendió en la infancia, cuando descubrió que el amor no llegaba por ser el mismo, sino por lo que podía ofrecer, por el espectáculo que podía montar. Y en esa repetición inconsciente, alberga una esperanza secreta, casi infantil, que algún día, con más control, con más admiración, con más poder, por fin se sentirá completo. Por fin llenará ese agujero que lo devora por dentro. Pero no funciona, y nunca funcionará, porque el vacío no se llena con lo externo, se sana desde adentro, con la aceptación, con la vulnerabilidad, con el duelo de lo que nunca fue. Y él no está dispuesto a pagar ese precio, porque aceptar es derrumbarse, y derrumbarse es, para él, morir. Porque como decía Freud, lo que es negado no desaparece, solo regresa disfrazado, y cada vez más destructivo. Cada vez que reprime un sentimiento, que entierra un recuerdo, que esconde un objeto, que cierra una puerta, no lo elimina, lo alimenta. Y ese rechazo interno se transforma en ira, en desprecio, en manipulación, en relaciones tóxicas, en soledad disfrazada de independencia, en triunfos que saben a ceniza. Regresa como destino, como repetición de patrones, como atracción hacia personas que lo harán sufrir de nuevo, como incapacidad de amar de verdad, porque amar requiere bajarse la máscara, y él no sabe hacerlo. Y aquí está la verdad más brutal, la que duele pero también libera, quien logra ver esto, quien comprende el mecanismo, quien entiende que todo ese poder que el narcisista parece tener nunca fue real. Solo era una ilusión sostenida por aquellos que, sin saberlo, jugaban el juego de su psique, se libera. Porque deja de temerle, deja de admirarle, deja de necesitar su aprobación. Comprende que no era un titán, sino un mendigo emocional, que vivía de la energía ajena, de la atención, del miedo, de la compasión, de la necesidad de los demás de ser aceptados por él. Y cuando tú decides salir de ese juego, cuando dejas de validar el teatro, cuando retiras tu mirada, tu atención, tu emoción, tu vida, él no solo te pierde a ti, también pierde el espejo que sostenía su existencia. Porque el narcisista no se ve a sí mismo, se ve reflejado en los ojos de los otros. Sin ese reflejo, sin tu confirmación, sin tu admiración o tu miedo, se desvanece. Se queda solo frente a la pared vacía, sin imagen, sin nombre, sin identidad. Y por eso tu salida no es una derrota, es un acto de justicia emocional. No es huir, es regresar a ti mismo. Porque al final, lo que este video te reveló no son solo objetos, hábitos o manías, demostró el retrato exacto de un inconsciente en colapso, tratando desesperadamente de sostener una imagen que nunca fue real. Freud nos enseñó que lo que se reprime no desaparece, se filtra en los detalles, en los gestos, en los silencios y, como viste hoy, incluso en los objetos que un narcisista guarda, esconde y protege. Y ahora que lo ves, todo cambia, y ese cambio no es solo una simple percepción, no es un pensamiento fugaz que pasa como una sombra por tu mente, sino una transformación profunda, radical, irreversible. Que se instala en tu conciencia como un nuevo lente a través del cual miras el mundo, una revelación que altera para siempre la forma en que entiendes las relaciones, el poder, la intimidad y la autenticidad. Ese encanto calculado, esa sonrisa perfecta, esa mirada que antes parecía tan segura, tan magnética, tan imán de admiración, ahora se revela por lo que siempre fue, una actuación pulida, ensayada minuciosamente, repetida una y otra vez hasta convertirse en un reflejo automático, una máscara que no solo oculta, sino que protege un núcleo invisible, frágil, tembloroso, un centro interno que jamás se permite ser visto. Ni siquiera por él mismo. Esa seguridad aparente, que antes te deslumbraba, que te hacía creer que estabas frente a alguien superior, inquebrantable, dueño absoluto de sí, ahora se desvanece como una ilusión óptica.
dejando al descubierto una estructura hueca, sostenida por vigas de miedo, por cimientos de inseguridad, por paredes de necesidad constante de validación. Comienzan a desmoronarse ante tus ojos, no de golpe, no con estruendo, sino lentamente, como un edificio que se va agrietando por dentro, piedra a piedra, mientras el mundo exterior sigue viéndolo erguido, imponente. Perfecto. Porque comprendes, con una claridad que no puedes negar, que eso nunca fue fortaleza, nunca fue auténtica confianza, ni dominio emocional, ni paz interior. Todo fue, desde el principio, una defensa elaborada, una estrategia de supervivencia psíquica, un mecanismo de camuflaje diseñado para mantener a raya el terror más profundo, el terror a ser descubierto. A ser visto tal como es, sin adornos, sin logros, sin aplausos, sin reflejos que lo confirmen. Esa máscara, tan pulida, tan brillante, tan seductora, fue construida para tapar la fragilidad que late en su interior, un vacío que no tiene forma, que no tiene fondo, que no se llena con elogios, con poder, con posesiones. Con control, porque no es un vacío que se pueda llenar con nada externo. Es un vacío originario, un agujero negro emocional que surge de la carencia afectiva, de la falta de amor verdadero en la infancia, de la ausencia de un espejo que lo viera con ternura y lo validara sin condiciones. Y el miedo que lo acompaña es tan intenso, tan paralizante, que ha tenido que construir toda una vida alrededor de evitarlo, de negarlo, de enterrarlo bajo capas y capas de apariencia, de imagen, de teatro. Y aunque jamás lo confiese, aunque ni siquiera se atreva a nombrarlo en la intimidad de sus pensamientos más oscuros, ese vacío está ahí, presente en cada gesto, en cada silencio. En cada intento desesperado por ser el centro, por dominar la narrativa, por anular tu subjetividad, porque si tú existes plenamente, si tú brillas con tu propia luz, entonces él deja de ser el sol que todo lo ilumina. Y eso, para su estructura psíquica, es una amenaza existencial. Por eso manipula, por eso idealiza y descalifica, por eso necesita que tú lo necesites, que lo admires, que lo sigas, porque sin eso, sin tu atención, sin tu energía, sin tu validación, su mundo se derrumba. Y es precisamente por eso que, a partir de hoy, ya no ves una casa, ya no miras un hogar como lo verías en cualquier otra persona, como un refugio, como un espacio de descanso, de intimidad, de pertenencia. No ahora ves, con una nitidez que antes no tenías, la prisión psicológica que él mismo construyó, ladrillo a ladrillo, objeto a objeto, gesto a gesto, palabra a palabra. Ves que cada habitación, cada mueble, cada foto en la pared, cada objeto exhibido o escondido, es parte de un sistema de contención. Un dispositivo emocional diseñado para sostener la ilusión de que todo está bajo control, de que él es quien dice ser. Ves que las puertas cerradas no son solo físicas, sino simbólicas, que los cajones con llave guardan más que papeles o recuerdos, guardan vergüenzas, traumas, fracasos, amores perdidos que no puede procesar. Porque procesarlo sería admitir que no lo supo mantener, que no fue suficiente, que fue abandonado, que fue rechazado. Ves que los altares de trofeos, los diplomas enmarcados, las fotos con personas poderosas, no son celebraciones de logros, sino clavos en una cruz emocional, intentos desesperados de convencerse a sí mismo de que vale. De que existe, de que es importante, de que no es invisible. Y todo eso, todo ese esfuerzo monumental, toda esa arquitectura de la farsa, forma una prisión invisible, pero tan real como las paredes que lo rodean. Y esa conciencia te libera, porque te demuestra que ese poder que parecía aplastante nunca fue real, era teatro, era un escenario que solo funciona mientras tú aceptas el papel que te dieron. Y cuando tú decides salir de ese guión, cuando comprendes que no necesitas ser ni público ni actor ni testigo del drama que no es tuyo, todo se redefine dentro de ti, porque entiendes que tu libertad nunca dependió de él. Siempre fue una decisión interna, dejar de participar en el juego psíquico que él construyó. Y si hay una verdad brutal, es esta: quien vive escondiendo sus grietas vive siendo esclavo de ellas. Y quien busca controlar el mundo externo es, en realidad, prisionero de su propio caos interno.
Freud lo decía claramente, lo que no llega a la conciencia, regresa como destino. Y ahora lo sabes, ahora lo ves, y quien ve ya no puede volver a ser ciego. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho, porque ahora entiendes que lo que viste no son simples objetos, ni manías, ni rarezas. Lo que descubriste es el reflejo exacto de un inconsciente en guerra consigo mismo. Un narcisista no vive en su casa, vive atrapado en ella, atrapado en cada rincón que diseñó para mantener su máscara intacta, atrapado en cada cajón cerrado que oculta lo que ni él puede soportar ver. Y quizás por primera vez te das cuenta de que su poder nunca fue real, que nunca brotó de una fuerza interna, de una solidez emocional, de una verdadera autoridad sobre sí mismo, sino que fue siempre un poder prestado. Frágil, dependiente, construido sobre cimientos ajenos. Era, en esencia, el reflejo distorsionado de tu propia luz, esa luz que tú llevabas dentro, esa claridad, esa capacidad de amar, de creer, de entregar, de confiar, que él no poseía, pero que supo capturar, desviar. Utilizar y drenar hasta dejarla opaca, hasta convertirla en combustible para mantener encendida su farsa. No era él quien brillaba, eras tú, y tu brillo, sin que lo supieras, estaba siendo proyectado sobre él, dándole una apariencia de grandeza que en realidad no le pertenecía. Porque mientras tú creías que él era fuerte, que emanaba una seguridad inquebrantable, que tenía el control absoluto de sí mismo y de las situaciones, en realidad lo único que él hacía era sobrevivir emocionalmente. Como un parásito psicológico, alimentándose de tu energía, de tu atención, de tu tiempo, de tus emociones, de tus esfuerzos por comprenderlo, por agradarle, por sostenerlo. Cada palabra de aliento que le dabas, cada intento de conectar, cada gesto de amor, cada momento en que callabas tu dolor para no alterar su equilibrio, era absorbido por él como un recurso vital. Como oxígeno para mantener con vida una identidad que, sin tu presencia, se desinflaría como un globo pinchado. Y todo ese sistema, toda esa dinámica invisible, tenía un único propósito, sostener una imagen, una ilusión de grandeza, de perfección, de dominio, que en el fondo se le desmorona cada día. Porque la máscara pesa, el teatro cansa, y la falsa identidad que ha construido requiere una cantidad infinita de validación para no colapsar. Cada mañana debe comenzar de nuevo, buscando confirmación, provocando reacciones, manipulando narrativas, porque sin eso, sin el espejo que lo refleje como alguien poderoso, no existe. Y tú, sin darte cuenta, fuiste ese espejo, la superficie sobre la que proyectaba su fantasía, el sostén invisible de una existencia que no podía sostenerse por sí misma. Ahora entiendes que su fortaleza era una ilusión mantenida por tu debilidad emocional, por tu necesidad de creer en él, por tu miedo a perderlo, por tu esperanza de que algún día cambiaría, de que algún día te vería. Te valoraría, te amaría de verdad. Pero ese día nunca llega, porque no puede llegar. Él no está hecho para amar, está hecho para necesitar. No está hecho para dar, está hecho para tomar. Y cada gota de tu energía que entregaste fue usada no para construir algo entre ustedes, sino para mantenerlo a flote en un mar de vacío que él mismo se niega a ver. Y al comprender esto, no sientes rabia, al menos no al principio. Sientes una tristeza profunda, una compasión inmensa, no por él, sino por ti, por la persona que estuvo dispuesta a vaciarse a sí misma para llenar un abismo que nunca podría llenarse. Y en ese instante, en ese preciso momento de claridad, algo cambia para siempre, dejas de admirar su poder, dejas de temer su control, dejas de creer en su superioridad. Porque ahora sabes la verdad, su poder era tu luz, y ahora que la recuperas, él queda en la oscuridad, solo, frente a sí mismo, con nada que proyectar, con nadie de quien alimentarse, con la máscara cayendo lentamente. Mientras tú, finalmente, comienzas a brillar con tu propia luz, sin reflejos, sin pretensiones, sin teatro. Hoy comprendes que salir de ese juego no requiere pelea, ni gritos, ni explicaciones. Solo requiere ver. Y cuando ves, todo se rompe, el hechizo se cae, porque quien ve ya no puede volver a ser ciego. Lo que antes parecía seducción, ahora parece lástima.
Lo que antes parecía encanto, ahora parece vacío. Lo que antes parecía control, ahora entiendes que era miedo, un miedo tan grande que necesitó construir una cárcel de objetos, de mentiras y de apariencias para no derrumbarse. Y tal vez este sea el mayor regalo que te llevas hoy, saber que tu libertad nunca dependió de él, siempre fue tuya, siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas verlo, solo necesitabas entender que quien necesita tanto control afuera es porque es esclavo de su propio caos adentro. Si este video te abrió los ojos, si algo en tu interior ha vibrado con cada palabra, si reconociste una verdad que antes solo intuías pero no te atrevías a nombrar, entonces quiero invitarte a hacer algo más que simplemente seguir adelante. Quiero que tomes un momento, que respire hondo y que escribas en los comentarios, hoy veo lo que antes no quería ver. Porque esa frase no es solo una declaración, es un acto de coraje, es el primer paso hacia tu despertar emocional, es el momento en que decides dejar de negar lo evidente, dejar de justificar lo injustificable. Dejar de sostener con tu silencio una realidad que te hace daño. Escribirlo no solo lo hace real para los demás, sino que lo ancla en tu propia conciencia, como una promesa que haces contigo mismo, ya no volveré a cerrar los ojos, ya no volveré a fingir que no sé lo que sé. Y si este viaje a través de la mente del narcisista, a través de los objetos escondidos, las represiones silenciosas, los altares del ego y los archivos secretos, ha tocado una fibra profunda en ti. Si te ha permitido comprender no solo al otro, sino también tu propio papel en esa dinámica, entonces te invito a suscribirte al canal. Porque este no es un tema que se agota en un solo video. El inconsciente humano es un universo vasto, complejo, lleno de capas que necesitan ser exploradas una a una, con paciencia, con profundidad, con la guía de pensadores como Sigmund Freud, cuyas ideas siguen siendo tan relevantes hoy como hace más de un siglo. Al suscribirte, eliges no quedarte en la superficie, eliges profundizar, elegir entender, elegir sanar. Eliges convertirte en un observador atento de tus propios patrones, de tus relaciones, de tus decisiones, porque la verdadera libertad empieza con la comprensión. Y si este mensaje resonó contigo, si te hizo sentir una mezcla de alivio, tristeza, claridad y hasta dolor, porque nombrar la verdad muchas veces duele, entonces da un me gusta. No lo hagas por algoritmos ni por estadísticas, hazlo como un gesto simbólico de reconocimiento, como una forma de decir, esto importa, esto es necesario, esto salva vidas. Cada me gusta es una semilla de validación no solo para este contenido, sino para todas las personas que lo necesitan y aún no lo han encontrado. Es una forma de decirle al universo que este tipo de reflexión, este tipo de verdad, debe seguir existiendo, debe seguir llegando, debe seguir rompiendo cadenas invisibles. Y por encima de todo, compártelo. Compártelo con esa amiga que sigue justificando las ausencias de alguien que la hace sufrir, con ese hermano que no entiende por qué siempre termina en relaciones tóxicas, con esa persona querida que vive en una casa llena de objetos perfectos pero de emociones vacías. Compártelo con quien aún no ha entendido que a veces la mayor prisión no es una celda de hierro ni un lugar físico, sino la ilusión de una vida perfecta construida sobre mentiras, sobre control, sobre la negación del dolor. Compártelo con quien sigue creyendo que el amor debe doler, que el respeto se gana con sacrificios, que la lealtad significa permanecer en silencio ante el abuso. Porque quizás, solo quizás, este video sea la chispa que necesitan para empezar a ver, para empezar a cuestionar, para empezar a salir. Porque la transformación no siempre llega con un grito, a veces llega con un video, con una frase, con un momento de silencio en el que todo de pronto tiene sentido. Y si este fue tu momento, no lo guardes solo. Extiéndelo. Difunde la luz. Porque mientras más personas vean lo que antes no querían ver, más cercana estará la libertad, no solo para ti, sino para todos los que, como tú, estuvieron atrapados en la casa perfecta que esconde el colapso más silencioso por dentro.